Este hombre solo miró el vaso roto en el suelo y de inmediato concluyó que el secuestrador debía ser alguien cercano a la víctima. El policía a su lado pensó que estaba loco, porque las huellas en la puerta indicaban claramente que el intruso había entrado a patadas. Si el asesino conociera a Amy, no habría necesidad de forzar la entrada. Sherlock no dijo nada, solo se agachó para buscar algo en el suelo. Luego encontró otro fragmento del vaso entre las rendijas del mueble. Por los pedazos de vidrio en el suelo, parecía que Amy había roto 2 vasos antes de ser secuestrada. Normalmente, solo se preparan vasos extras cuando hay visitas en casa. Esto significaba que el asesino la atacó mientras Amy servía agua y dejó intencionalmente las huellas en la puerta para ocultar que la conocía. A continuación, Sherlock mostró a los presentes cómo, usando las pistas de la escena, podían localizar a Amy en menos de 5 minutos. Observando las paredes del salón, se notaba una simetría perfecta. Incluso los marcos de fotos estaban perfectamente alineados. Esto indicaba que Amy tenía un trastorno obsesivo con el orden. Pero en la mesa de la derecha faltaba un objeto. Según el esposo de la víctima, era la caja de un anillo. Por lo general, un secuestrador no se lleva nada porque la víctima es lo más importante, y menos aún una caja de anillos sin valor. Pero un asesino no sigue estas reglas. Sherlock dedujo que Amy ya había sido asesinada, y había señales de lucha en el dormitorio. ¿Por qué Amy, tras ser atacada en la cocina, habría corrido hacia el dormitorio? Sherlock giró junto a la cama, haciendo movimientos extraños, y luego explicó a la policía que Amy nunca había salido de la casa, sino que se encontraba en una cámara secreta detrás de la pared. Con su cuerpo, percibió que la pared y el suelo estaban inclinados unos 5 grados. Luego dejó caer una canica en el suelo, y esta rodó lentamente hacia adelante, confirmando su hipótesis. Intentó encontrar un interruptor cerca de la cama y escuchó el sonido de una puerta abriéndose que se movía lentamente a través de una puerta secreta. Lo que encontraron dentro dejó a todos boquiabiertos. Amy yacía ensangrentada en la cámara secreta, tal como Sherlock había supuesto. No se trataba de un secuestro, sino de un asesinato. El asesino la estranguló mientras servía agua, y ambos vasos se rompieron en el suelo al mismo tiempo. Amy intentó escapar y corrió hacia la cámara en el piso superior, pero al abrir la puerta fue atrapada de inmediato. El asesino la mató y dejó su cuerpo en la cámara, y antes de irse se llevó la caja del anillo de la mesa. La deducción de Sherlock dejó a Watson atónito. Así, el esposo de Amy, Robert, fue interrogado como primer sospechoso, y la policía agradeció a Sherlock por ayudarles a capturar al asesino. Sin embargo, Sherlock aclaró que Robert no era el verdadero culpable. Basándose en las marcas de estrangulamiento en el cuello de Amy, el asesino debía tener manos fuertes, ser alto, de al menos 1,85 metros, y corpulento. Robert medía solo 1,70 centímetros, por lo que fue descartado. Ahora solo quedaba investigar a personas altas que Amy conociera. Tall men in your life, I'd like a list. Pronto, siguiendo la lista, identificaron a un cirujano estético llamado Mason, pero Mason afirmó no tener motivo para asesinar a Amy. Habían mantenido contacto porque él le había hecho cirugía estética antes. Luego Mason mostró fotos de Amy antes de operarse. Sherlock se quedó intrigado. Una mujer ya muy hermosa. ¿Por qué gastar tanto en cirugía? Justo cuando las pistas parecían agotarse, Sherlock recordó el anillo que el asesino había tomado de la escena. ¿Quién se llevaría un anillo sin valor? Un asesino en serie, que siempre toma un trofeo de cada víctima para diferenciarlas. Esto sugería que no era la primera vez que actuaba. La investigación reveló que un secuestro ocurrido un año antes era muy similar a este caso. Curiosamente, la víctima también tenía cabello rojo y la misma forma de rostro. El asesino parecía elegir mujeres del mismo tipo. Afortunadamente, la mujer pelirroja secuestrada hace un año, Erin, aún vivía. Al principio, Erin no quería contar detalles sobre el asesino a Sherlock, pero al saber que había otra víctima, decidió revelar la identidad del secuestrador a Watson. Resultó que se llamaba Peter, un pariente lejano de Erin. Por esa relación, no había informado a la policía en su momento, pero Peter volvió a actuar. Sherlock notificó a la policía, pero al llegar a la casa de Peter, descubrieron que se había suicidado. Encontraron la caja del anillo de Amy sobre la mesa, y todo parecía confirmar que Peter era el asesino. Aún así, Sherlock halló varias inconsistencias dentro de la habitación. Este hombre de repente se dio cuenta de que la persona en estado vegetativo frente a él podría estar fingiendo, y además, era muy probable que ella fuera una asesina, porque justo la noche anterior, el cadáver de Cassie había sido encontrado brutalmente asesinado en su casa, y un vecino, justo en el momento en que el asesino escapaba, había visto su rostro. Según la descripción del vecino, la policía pronto localizó a la sospechosa, pero ella estaba acostada en la cama del hospital, ya había estado inconsciente durante 3 días completos. Sherlock sospechaba que Yvette estaba fingiendo, porque percibió en ella el aroma de un perfume de mujer, idéntico al que se había sentido en la escena del crimen. Luego, Watson realizó un experimento y descubrió que cuando la chica
Rebeca levantaba los brazos, su mano golpeaba su rostro, lo cual es una reacción normal en alguien inconsciente. Al consultar con el médico, también supieron que la inconsciencia de Yvette era real, pero justo cuando las pistas se habían agotado, Sherlock recibió un mensaje que lo hizo comprender todo de inmediato. Resultó que Yvette tenía una hermana gemela llamada Rebeca. Sherlock supuso que eran idénticas, y por eso el vecino pudo haber confundido a una con la otra. Pero cuando Sherlock y Watson conocieron a Rebeca, inmediatamente descartó esa idea, porque aunque eran gemelas, sus rasgos eran completamente diferentes. We're fraternal twins, not identical. Mientras Sherlock no sabía cómo proceder, el comisario Thomas llamó por teléfono. En un apartamento se había cometido otro asesinato. La víctima, Anna, también había sido golpeada en la cabeza en su casa, y con el mismo tipo de bala que en el caso anterior. Sherlock de inmediato concluyó que ambos crímenes eran obra del mismo asesino. Desde la perspectiva de las víctimas, el asesino se había sentado en el sofá para disparar a Anna, igual que en el primer caso. Sherlock también percibió el aroma de un perfume de mujer en el sofá, y además, hizo un descubrimiento importante. Sherlock sintió que las dos víctimas se parecían un poco, como si tuvieran algún vínculo de sangre. Después del análisis de ADN, resultó que eran hermanos con el mismo padre pero diferente madre. Lo extraño era que, según los amigos de las víctimas, los hermanos no se conocían y nunca supieron quién era su padre. Es decir, ambos eran hijos ilegítimos del mismo hombre, y ambas madres, para ocultar la verdad, no le habían dicho a los niños quién era su padre. Watson sospechaba que su padre podría ser el asesino buscado, pero este hombre había fallecido meses antes por enfermedad y era un empresario famoso en la localidad, dejando tras de sí una herencia de cientos de millones. Sherlock pensó que el motivo del crimen probablemente estaba relacionado con esa fortuna. En ese momento, la comisaría envió un mensaje. El padre de las hermanas gemelas era ese millonario. Curiosamente, antes de morir, el padre les había contado a Yvette y Rebeca sobre la existencia de sus dos hijos ilegítimos, y después de eso, Rebeca había pagado una gran suma para investigar en secreto el paradero de los hijos ilegítimos. Esta acción convirtió a Rebeca en la principal sospechosa del asesinato. Sherlock, frente a Rebeca, expuso su deducción. Al saber que su padre tenía otros dos hijos ilegítimos, Rebeca pensó que su herencia se reduciría a la mitad, así que investigó sus domicilios y esperó el momento adecuado. Y hace 2 días, Yvette cayó inconsciente por intoxicación alcohólica, por lo que Rebeca pensó que era la oportunidad perfecta. Se disfrazó de Yvette y asesinó a las dos víctimas. Aunque Rebeca y Yvette eran mellizas, como hermanas se parecían mucho, por lo que en la escena del crimen, Rebeca derramó intencionadamente el perfume habitual de Yvette, haciendo que la sospecha recayera en la inconsciente Yvette, quien así tenía coartada. Este plan hacía imposible que la policía lo descubriera. Al escuchar la teoría de Sherlock, Rebeca admitió apresuradamente que había investigado a los hijos ilegítimos, ya que repartir millones de la herencia entre dos desconocidos era difícil de aceptar, pero aseguró que nunca habría matado a nadie. Sin embargo, Sherlock no cedió y le preguntó en voz alta a Rebeca por qué había incriminado a Yvette. Rebeca, ante esta acusación, finalmente perdió la paciencia. I would never hurt my sister. Sin pruebas, Sherlock no podía arrestarla a pesar de sus sospechas, pero pronto recibió información de la policía. Las cámaras del vecindario donde vivía Rebeca no la mostraron saliendo durante la noche del asesinato de Anna, lo que demostraba que ella había estado en casa toda la noche y no pudo cometer el crimen. Sherlock se quedó paralizado, pero enseguida pensó en un plan para descubrir al verdadero asesino. Cuando las dos hermanas estaban en el hospital, Sherlock irrumpió en la habitación, acusó a Rebeca de ser la asesina y afirmó que las imágenes de las cámaras debían haber sido manipuladas. Get out. Right now. Nurse! The surveillance cameras in your building, the ones that support your so-called alibi, you tampered with them somehow. What's going on in here? I'm onto you, Miss Ellison. Matter of fact, I'm way ahead of you. I know all about the third pretermitted heir. What? Daddy's third bastard. I figured out who she is. Mary Margaret Phelps, 8033 West Tremont, Morris Heights. Don't pretend like you don't already know. You're not that good an actress. Holmes! Sherlock fingió frente a todos que existía un tercer hijo ilegítimo y finalmente arrestó a Rebeca por alterar el orden público. Get to spend the night in jail. Let's go. Todo era una actuación de Sherlock para el asesino. Fingió que había un tercer hijo para que el asesino supiera que quedaba otro heredero. Como ya había matado a 2 herederos, no dejaría escapar al tercero. La noche siguiente, cuando el asesino intentó atacar, la policía que ya estaba emboscada lo detuvo. El asesino resultó ser la inconsciente Yvette. Este hombre cubrió de tinte rojo la lente de la cámara, pero su acción tenía como objetivo salvar la vida de una niña. Who are you? I'm just the man who's trying to keep these people from killing your daughter. Porque anoche Mariana fue secuestrada en su casa. La
policía encontró junto a su cama un ramo de globos dejado por el culpable. Sherlock inmediatamente comprendió que el asesino en serie conocido como el hombre de los globos había reaparecido. Desde hace 7 años, cada año un niño era secuestrado y asesinado. Después de cada crimen, el asesino dejaba un ramo de globos en la escena, pero nunca pedía rescate a los padres. Este asesino era un psicópata que mataba por diversión. Hasta ahora, 6 niños han muerto a manos de este criminal, y anoche, nuevamente, secuestró a la 7ª víctima. Los padres de Mariana, desesperados, contrataron a un periodista esperando que en televisión suplicara al asesino que liberara a su hija. Pero Sherlock consideró que eso solo aceleraría la muerte de la niña. Luego analizó los secuestros de los últimos 7 años. De todos los niños secuestrados, solo 3 cuerpos fueron encontrados por la policía. Los informes forenses mostraron que el tiempo de muerte de los niños fue de medio día, 1 día y 2 días, lo que coincidía con el nivel de exposición mediática de sus padres. Es decir, cuanto más humillados se mostraban los padres en televisión, mayor era el deseo del asesino de matar. El padre, Robert, quedó impresionado por el razonamiento de Sherlock. Pero Sherlock declaró ante todos que el principal sospechoso era en realidad Robert, porque no estaba diciendo la verdad. I told you everything. If everything includes one very big lie. Anoche, la madre, Elena, trabajaba horas extras en la empresa y Robert afirmó que después de que la niña se durmiera, fue a la tienda a comprar una botella de vino. Justo en ese periodo, el asesino se llevó a la niña. Pero Sherlock notó algo extraño. La etiqueta de la botella estaba en la base, lo cual no es normal en las tiendas, donde las etiquetas se colocan en el cuerpo de la botella para que el cliente vea el precio. Esto demostraba que el vino no había sido comprado esa noche. Robert debía estar ocultando algo. Colocó una nueva etiqueta y mintió sobre ir a la tienda, cuando en realidad había ido a otro lugar. Además, en el teléfono de Robert se encontró una llamada de las 9:40 de la noche, coincidiendo con la hora en que dijo que salió a comprar el vino. La llamada duró solo 15 segundos. Claramente fue un amigo quien lo llamó fuera de casa, en realidad su amante, porque solo así se explica que en el momento más peligroso de Mariana, Robert estuviera ocultando la verdad. Robert quedó completamente sorprendido. When Sarah and I were separated, I dated a coworker. She called me last night, said she was in the neighborhood and needed to see me, but I swear I only went out to tell her that she had to stay away for How could you good. not say anything? Where did you meet her? Poco después, la exnovia de Robert fue traída a interrogar. De ella surgió una pista. Ayer, Claire llamó a Robert desde la calle y mientras esperaba, vio un coche que pasó rápidamente un semáforo en rojo. Era muy probable que fuera el vehículo del asesino huyendo con la niña. La noche estaba oscura y Claire solo recordó que era un coche marrón oscuro. Sherlock y Watson fueron a la calle cercana al lugar del secuestro. Un coche llamó inmediatamente su atención, con marcas de otros vehículos, del color marrón oscuro descrito por Claire. Sherlock sospechó que eran marcas del asesino, pero Watson señaló que el color marrón contenía azul y blanco, lo que indicaba que originalmente el coche era blanco y azul, y luego pintado de marrón oscuro. Sherlock informó esto a la policía, solicitando una búsqueda en toda la ciudad de un coche con esas características. Pronto, la policía encontró el coche. Un chico que huyó al ver a los policías aumentó sus sospechas, pero dentro del coche no estaba Mariana. El chico detenido no era el asesino, era demasiado joven, y hace 7 años, durante el primer caso, todavía estaba en primaria. Al investigar su identidad, todos quedaron sorprendidos. El chico, Adam, era en realidad la primera víctima del caso de hace 7 años. La policía no esperaba que Adam estuviera vivo, pero Adam no decía nada durante el interrogatorio. Sherlock sospechaba que Adam era cómplice del asesino, porque en casos anteriores, los niños secuestrados, bajo el cuidado del criminal, desarrollaban cierta simpatía y se unían como cómplices. Para confirmar esto, Sherlock habló a solas con Adam. En lugar de interrogarlo sobre el asesino, se interesó por las heridas en sus manos. Adam dijo que se había cortado al abrir una ventana. Sherlock, como amigo, comenzó a relatar su propia infancia. Adam y Sherlock compartían un pasado traumático y rápidamente surgió empatía entre ellos. Así, Adam empezó a hablar. Como Sherlock sospechaba, Adam había sido cómplice en los secuestros posteriores, porque el asesino le ofreció el afecto paternal que nunca había sentido, y por eso decidió vivir con él. He does everything for me. Comes home every morning and brings me donuts he doesn't need to. Cuando Morse intentó seguir preguntando, Thomas interrumpió porque los padres de Adam llegaron con un abogado. Para evitar que Adam fuera encarcelado como cómplice, propusieron un acuerdo. Si Adam ayudaba a capturar al asesino, se le perdonaría toda responsabilidad. Thomas estaba en un dilema.
pero Sherlock lo sacó de la oficina, ya que había obtenido pistas del asesino a través de Adam. Adam dijo que cada mañana recibía donuts del asesino, lo que indicaba que el criminal tenía un trabajo nocturno y podía buscar víctimas durante su turno. Al revisar las víctimas anteriores, Sherlock notó un patrón. Todos habían contratado a la misma empresa de limpieza para fumigar sus casas antes del secuestro. La fumigación es tóxica, por lo que solo se realiza de noche. Filtrando entre los empleados de la empresa, encontraron a un sospechoso llamado Albert. Este hombre solo necesitó mirar la foto de la empresa de limpieza para identificar de inmediato al secuestrador de la niña. Resulta que la policía había detenido anteriormente a un chico llamado Adam. Hace 7 años, él fue la primera víctima del secuestrador. A través de conversaciones con Adam, Sherlock descubrió la dirección del criminal. La policía organizó de inmediato una operación para capturarlo, pero el secuestrador, Obot, parecía tener una corazonada, y cuando la policía llegó, ya había desaparecido. Solo encontraron en la casa un ramo de globos, y debajo de ellos un USB. El contenido del USB era un video subido por Obot. You have something that's mine. You have Obot amenazaba a Mariana exigiendo el intercambio por Adam. Al ver el video, los padres de Mariana suplicaron a la policía que hiciera lo que Obot pedía. Sin embargo, no había evidencia concreta que demostrara que Adam era cómplice. Por eso, el jefe de policía Thomas no podía entregar a Adam a Obot sin cuidado. If anything happens to our daughter, your head is the one we're going to be calling for in the press. Thomas solo tenía una opción: permitir que Adam firmara un acuerdo de inmunidad. Si Adam ayudaba a la policía a rescatar a Mariana, quedaría exento de toda responsabilidad. Pero Adam ya veía a Obot como su padre, y solo tras la insistencia de Sherlock aceptó revelar la ubicación del secuestrador. That doesn't mean you shouldn't try. I'll sign the papers. I'll tell you where we live. That's where you'll find the girl. La policía irrumpió de inmediato en la residencia de Obot. Al darse cuenta de que no podía escapar, Obot se disparó. Tell Adam I'm sorry. Con la caída del secuestrador, el caso de los globos que duró 7 años finalmente se cerró. Pero al llegar al lugar, Sherlock sintió que algo no encajaba. El cuerpo del secuestrador era mucho más débil de lo que esperaba, y su columna vertebral había sido operada varias veces. ¿Podía Obot realmente haber cometido tantos crímenes? Sherlock buscó por toda la casa y descubrió que el cuarto donde Adam vivió 7 años era muy sencillo. Comparado con la lujosa habitación de Obot, la diferencia era abismal. Entonces Sherlock entendió algo y encontró un cabello en la cama. That man out there, Abbott, is not the balloon man. El verdadero cerebro del caso era
de los globos. Atención, junto con es la clave. En la escena del quinto secuestro, la cirugía en la espalda de Obot coincidía con la época en que estaba hospitalizado descansando. Es decir, el quinto secuestro fue cometido solo por Adam. El acuerdo no cubría delitos cometidos individualmente. Por lo tanto, Adam podía ser arrestado por asesinato en este caso. Al escuchar esto, Adam claramente entró en pánico. Were those from me? I called them right after your parents told me you were in the park. Fair fight's not really your speed, is it? Este hombre fue invitado por la empresa para resolver un caso de desaparición, pero un grupo de altos directivos no le dio la menor importancia. Hasta que Sherlock abrió la boca, todos quedaron boquiabiertos. My usual private consulting rates will apply, of course, multiplied by a factor of 12, shall we say. You're wondering if I'm worth it? I could provide a demonstration, if you'd like. I'm fairly sure, for example, that these two are sleeping with each other. You really should be more careful of your body language. And you, for some reason, have recently used a solvent to remove fingernail polish from your hands. 12 times your usual rate will be just fine. Si el presidente no lo hubiera detenido, toda la privacidad del personal de la empresa habría sido expuesta por Sherlock, pero él solo quería apagar su actitud arrogante. A Sherlock no le importaba la recompensa, resolver el caso era lo que realmente le emocionaba. Ayer, el director ejecutivo de la empresa, Peter, desapareció de repente. Si no se le encuentra pronto, causaría pánico entre los accionistas, y millones de fondos de la empresa podrían evaporarse. Sherlock examinó la oficina de Peter y observó los estantes. Los libros no mostraban señales de haber sido leídos, lo que indicaba que Peter rara vez leía, pero uno de los libros tenía una grieta. Al abrirlo, encontraron fotos muy explícitas. Era un catálogo de pedidos por correo, donde cada mujer podía ser comprada por dinero. Cuantos más círculos tenía una mujer, más caro era su precio. So you're speaking from experience? It's just a deduction. Peter gastaba decenas de miles de euros cada año en ese catálogo. Para que nadie lo descubriera, debía haber un flujo de dinero separado en sus cuentas. En la agenda del ordenador, un nombre llamó la atención de Sherlock: Martin. Martin era el contable encargado de las cuentas personales de Peter. Sherlock llamó a la secretaria de la empresa y le pidió que, en nombre de la empresa, contactara al contable para una reunión. Al encontrarse con Martin, Sherlock fue directo y le preguntó sobre el asunto. What I would like is to discuss the work you did concealing Peter Talbot's predilection for expensive hookers. Martin, al darse cuenta de la seriedad, quiso irse, pero Sherlock lo retuvo amenazándolo por el manejo de fondos indebidos. Entonces Martin reveló sus negocios con Peter. Había ayudado a Peter a crear empresas ficticias. A través de estas empresas, Peter podía sobornar sin que nadie lo descubriera, y gastaba grandes sumas cada año en su diversión. Peter, para sus juegos, alquiló un apartamento cercano. Sherlock sospechó que probablemente estaba allí. Cuando él y Watson entraron, efectivamente encontraron a Peter. Mr. Talbot, your bosses would like a word. Peter había recibido una sobredosis de drogas ilegales y había muerto en shock. La policía llegó pronto y concluyó que su muerte fue un accidente. Pero Sherlock, al ver la escena, recordó ciertos detalles del pasado. Estaba seguro de que Peter había sido asesinado. Sherlock interrumpió al jefe de policía y señaló las inconsistencias. Primero, los brazos del fallecido no tenían marcas de lucha. Normalmente, un adicto buscaría las venas con nerviosismo antes de inyectarse. Además, la habitación no parecía la de un adicto. Estaba demasiado limpia. Sherlock apostó que la nevera también estaba ordenada. Al abrirla, tenía razón. Y una caja de comida a medio comer en la mesa dio una explicación lógica. El asesino había puesto somníferos en la comida, haciendo que Peter se durmiera antes de arrastrarlo al sofá para inyectarle las drogas ilegales. Así no quedaban signos de lucha, y la droga somnífera no podía detectarse, pues era cubierta por la inyección de drogas ilegales. La policía solo pudo declarar la muerte como un accidente de adicto. El jefe de policía, al escuchar la deducción de Sherlock sin pruebas, preguntó cómo podía estar seguro de que la comida estaba drogada. Sherlock quedó sin palabras, porque guardaba un secreto que no podía revelar. Sin pruebas, la policía debía investigar a las personas cercanas. Primero entrevistaron a la esposa de Peter, Elisa. Su coartada era perfecta y la descartó como sospechosa, pero mencionó un detalle curioso. El anterior jefe de Peter, Gary, también murió hace 2 años. Su muerte fue catalogada como un accidente al ingerir aceite de cacahuete durante una comida. ¿Acaso una persona alérgica al maní no vigilaría lo que come? Sherlock contactó al chef de Gary. You speak Mandarin? Gary, amante de la comida china, siempre comía lo que cocinaba este chef. El chef sabía de la alergia de Gary, lo que significaba que alguien añadió aceite de cacahuete después de que la comida saliera de la cocina. Gary también había sido probablemente asesinado.
Este hombre solo miró la lista en el suelo, y de inmediato supo quién era el verdadero asesino. Resulta que fue justo ayer, después de investigar el historial de los altos directivos de la empresa, Sherlock descubrió que, desde 2003 hasta ahora, 5 de ellos habían muerto en accidentes. Sherlock sospechó que esto no podía ser una coincidencia. Now, I can't find a plausible motive for anyone outside the company to have committed these murders. These are not crimes of passion. They're too well concealed for that. They're crimes of opportunity. Él creía que el asesino mataba a los directivos para ascender en la empresa, y el que tenía más motivos para matar era el presidente frente a él, Fox. Desde que Fox llegó a la compañía, nunca había sido trasladado ni había dejado su puesto, y cada vez que alguien moría en un accidente, la posición de Fox subía un nivel. Pero Fox, para probar su inocencia, presentó una coartada. Justo cuando Peter fue asesinado, él estaba en un hospital estético sometiéndose a una cirugía. Fox era arrogante y egocéntrico. Para brillar en la empresa, podía gastar mucho dinero en eliminar las arrugas de su rostro, pero aseguraba que todo lo que tenía se lo debía a la empresa y que nunca dañaría la reputación de la compañía por intereses propios. Sherlock no sabía por dónde empezar su investigación. Examinó a todos los altos directivos de la empresa y todos fueron descartados como sospechosos. Entonces, un currículum llamó su atención de inmediato. ¿Quién dijo que el asesino tenía que ser un directivo? Excuse me, Donna? No one ever remembers the secretary, do they, Donna? Fox no era el único que se beneficiaba del asesinato. Su secretaria también obtenía ventajas cada vez que un directivo ascendía, y desde 2003, cada accidente había sido planeado por ella. Donna pasó de ser secretaria de un jefe de departamento a convertirse en la secretaria principal del CEO de la compañía. Pero nadie prestaba atención a este pequeño papel. Cuando Donna fue descubierta, se enfureció de inmediato. You're so proud of yourself for what you think you discovered. You just couldn't wait to tell me, even if it meant following me into an empty parking garage. Donna sacó una pistola eléctrica de su bolso y dejó inconsciente a Sherlock. Cuando él despertó, se encontró dentro de un automóvil, con las manos esposadas. Donna planeaba usar sus habilidades para disfrazar el asesinato de Sherlock como un accidente. Mientras tanto, Watson estaba desesperada. 3 horas sin ver a Sherlock la tenían al borde del pánico. Acudió al jefe de policía, Thomas, pidiendo ayuda, pero Thomas le respondió: ¿No es normal que un adulto desaparezca 3 horas? Watson explicó que tenían un acuerdo, pero justo cuando iba a hablar, dudó. I can't say. I'm sorry. Well, Miss Watson, if you want me to help you, you're gonna have to tell me what the story is, all right? I'm a sober companion. I work with recovering drug addicts. Sherlock is my client. His father hired me to help him stay clean. The only reason I am telling you this is because I think he may have relapsed. I need your help to find him. Resulta que Sherlock había sido adicto un año atrás. Por eso pudo notar en la escena del crimen que Peter no mostraba características de un adicto. Pero Sherlock nunca le había
Este hombre solo echó una mirada más antes de irse. Inmediatamente concluyó que el fallecido, que parecía haber muerto por enfermedad, en realidad había sido asesinado. Después de tomar una foto del dedo del fallecido con su cámara, se apresuró a ir a la habitación del hospital. Sherlock primero bloqueó la puerta con una silla. Luego le explicó a Watson cómo había determinado que el fallecido había sido asesinado. Un momento antes, Sherlock había visto en la historia clínica que la causa de la muerte de Trent era un fallo cardíaco, pero notó en el dedo de Trent una marca roja, y esta marca solo puede aparecer cuando se inyectan hormonas en exceso. Esto indicaba que Trent, mientras su corazón funcionaba con normalidad, fue intencionalmente inyectado con adrenalina, lo que provocó su muerte por insuficiencia cardíaca. Los dispositivos de infusión en la habitación confirmaron esta suposición. Alguien había ajustado intencionadamente la velocidad de infusión del suero nutricional a un nivel muy inferior al normal, y luego añadió adrenalina al suero. Esto permitía que el paciente muriera lentamente en 10 minutos, dando al asesino tiempo suficiente para escapar. En ese momento, los guardias de seguridad afuera ya habían dado la alarma. Antes de que entraran corriendo en la habitación, Sherlock vació toda la basura del bote. 2 vasos de café vacíos demostraban que había visitado a alguien, y las marcas de lápiz labial en los vasos confirmaban que la visitante era una mujer. Por suerte, el recibo de la cafetería aún estaba intacto. En ese momento, los guardias irrumpieron en la habitación. Watson llamó a tiempo al inspector Thomas, lo que evitó que Sherlock fuera sancionado. Sherlock sospechaba que quien había matado a Trent trabajaba en el hospital. Un médico en particular había asesinado a Trent, porque solo ellos sabían cómo utilizar los equipos del hospital. Con el permiso del hospital, la policía realizaría la autopsia del fallecido, y la única pista en ese momento era el recibo de café encontrado en el bote de basura. Luego, Watson y Sherlock fueron a la cafetería siguiendo la información del recibo. El empleado confirmó que, efectivamente, por la mañana una mujer atractiva había comprado 2 cafés. Su cabello rubio y el aroma de su perfume habían dejado una fuerte impresión en el empleado. Además, al ver que llevaba un uniforme blanco, supuso que la mujer rubia podría ser doctora. Pero un médico no usaría perfume mientras trabaja, ya que podría causar asma a los pacientes u otras reacciones alérgicas. Por eso, era muy probable que la mujer rubia solo usara la bata blanca para otro tipo de trabajo. Después, ambos la vieron en una tienda de cosméticos. Ahí encontraron a la mujer rubia. Resultó que se llamaba Jerrin y era vecina de Trent. Desde que supo que Trent estaba enfermo, iba con frecuencia a visitarlo al hospital. Esa mañana, Jerrin, como de costumbre, compró café para reunirse con Trent. Después de charlar un rato en la habitación, Jerrin se dirigió a su trabajo en la empresa. Nunca imaginó que en mediodía ya recibiría la noticia de que Trent había fallecido por enfermedad. Pero Sherlock afirmó que Trent había sido asesinado. Jerrin quedó muy sorprendida al escuchar eso. Al preguntarle si había alguien sospechoso cerca de Trent, ella dijo que Trent no tenía familiares ni amigos, excepto un médico con quien tenía una relación cercana, pero no era su médico tratante. Trent le había comentado que este misterioso médico solía conversar con él, lo que
posponer la entrevista. Pero justo cuando Sherlock salió del hospital, un automóvil llamó su atención. Este hombre solo miró la pegatina en el coche y de inmediato supo que el culpable era un médico del hospital. Fue justo esa mañana cuando la policía interrogaba al Dr. Cahill. Cahill dijo que había trabajado 29 horas seguidas y que necesitaba ir a casa a descansar. Por eso, la policía tuvo que posponer el interrogatorio. Pero Sherlock, al ver la pegatina en el coche, recordó que era idéntica a la que estaba en las llaves que Cahill usaba para golpear la mesa durante el día. Esto demostraba que Cahill todavía no había salido del hospital, y una persona que ha trabajado 29 horas seguidas no iría a descansar de inmediato. Entonces, ¿dónde estaba Cahill en ese momento? Mientras tanto, Cahill entró en una habitación de pacientes cuando no había nadie, y conectó una jeringa al sistema de infusión. En ese momento, Sherlock abrió la puerta de golpe. What the hell is this? Hey, what do you think you're doing? Get your hands off of me. You're making a mistake. Just examining the... Después de que Cahill fue detenido, Watson vio la jeringa caída en el suelo y le dijo a Sherlock directamente que Cahill no era el asesino, porque la jeringa no contenía adrenalina. El objetivo de Cahill solo era robar el sedante del equipo de analgésicos. So we didn't catch the angel, we caught an addict. No es de extrañar que Cahill se pusiera nervioso al ver a la policía durante el día. Pensaba que habían descubierto su robo de sedantes. Luego, al ver que la policía no iba tras él, se tranquilizó y continuó con su plan. Sherlock pensaba que no podría obtener pistas útiles de Cahill, pero Cahill dijo que hacía unos meses había escuchado sin querer la voz del verdadero asesino. Hace unos meses, cuando Cahill se coló en la habitación de un paciente para robar medicinas, oyó unos pasos afuera. Para no ser descubierto, se escondió rápidamente en el baño. Fue allí, en el baño, donde escuchó la conversación entre el paciente y un hombre. El hombre hablaba sobre temas médicos y parecía conocer al paciente desde hace mucho tiempo. Curiosamente, al día siguiente el paciente murió de un ataque al corazón. La experiencia de Cahill confirmaba la teoría de Sherlock. El asesino era un ángel de la muerte del hospital, que elegía cuidadosamente a pacientes con pocos meses de vida, pasaba mucho tiempo con ellos para brindarles atención y luego, bajo el pretexto de aliviar su sufrimiento, los mataba. Morse revisó repetidamente los historiales de los 9 fallecidos y descubrió que la víctima número 5 era una mujer de Ucrania. En uno de sus historiales aparecían 2 tipos de escritura. Ella solo firmaba su nombre y el resto lo escribía una enfermera. Esto demostraba que su inglés no era muy bueno, pero el ángel de la muerte hablaba extensamente con su víctima antes de matarla, y solo el ucraniano podía tocar realmente el corazón de esta mujer. And he could have only gotten to know her if he spoke Ukrainian. We just need to check the personnel records for a doctor who knows it. I already did. There are none. Then why are you so happy? Because, Miss Watson, as you very well know, not all doctors stay doctors. Mientras tanto, el señor Gula fue llevado a la comisaría para ser interrogado. Era el limpiador del hospital encargado de las habitaciones.
algo extraño.